Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos una vez más al programa número 1 de México, Constitucionalizando la Nación. El día de hoy un servidor acompañado de las reporteras Andrea Rico y Victoria Rojas les introducirá un poco al Poder Judicial de la Federación, así como a la justicia local en el país. Y bien, ¿cuál es la función de este Poder Judicial? Muy bien, pues al hablar de Poder Judicial hablamos de la organización o el organismo poder encargado de administrar la justicia, así como de revisar las acciones del del Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Vale? Entonces, partiendo de ahí, hay dos leyes o reglamentos que lo regulan. Se trata del artículo 94 de nuestra Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la estructura del Poder Judicial? Tenemos encabezando jerarquía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el organismo encargado del control constitucional y convencional. Hablaremos de esta cuestión un poco más adelante, pero asimismo se encarga de conocer del juicio de amparo, regular las controversias constitucionales y asimismo cerciorarse de que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están apegados a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Cuál es su estructura o composición? Tenemos 11 ministros, electos por el presidente, dentro de los cuales uno elegido por el conjunto es presidente, toma el cargo por 4 años, y los otros 10 se dividen en Sala 1 y Sala 2. La Sala 1 revisa asuntos en materia penal y materia civil. El segundo se encarga de la materia laboral y administrativa. Y bueno, por último, dentro de la estructura tenemos a los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito y de apelación, y asimismo los tribunales o juzgados federales. Mencionando además al Consejo de la Judicatura Federal, aquel que supervisa a la Suprema Corte. Vamos contigo, Vic. Muchas gracias. Bueno, ya Mateo nos habló un poco acerca de los elementos que conforman el Poder Judicial de la Federación. Es importante diferenciarlo del Poder Judicial local para así comprenderlos en conjunto. Como bien sabemos, nuestro país se rige por el sistema federalista, lo que implica que cada entidad federativa va a tener su propia estructura jurídica única y diferente. En el seno de cada entidad federativa existe un poder judicial con competencia en materias civil, familiar, penal, mercantil, concurrente y administrativa. Ahora, ¿cómo se estructura el poder judicial en una entidad federativa? Esto dependerá de las disposiciones de cada constitución local. Sin embargo, generalmente se conforma por un tribunal o sala superior compuesto por magistrados, el cual uno de ellos va a ser designado presidente por sus pares. La cantidad de magistrados puede variar según su entidad federativa. Un tribunal local es quien se va a encargar de revisar la justicia local en materia civil, familiar, penal y administrativa. Luego están los juzgados ordinarios de primera instancia, los cuales tienen competencias especializadas o mixtas. Por último, tenemos los juzgados menores o de paz, que resuelven controversias según su cuantía o relevancia. También existen los consejos de judicatura locales, los cuales generalmente tienen como presidente al mismo de la sala superior y se van a encargar de la administración y gobierno del mismo, así como de la dirección de la carrera y escuela judicial. Gracias, Victoria. Entonces, aquí veremos la estructura y funcionamiento de la justicia administrativa en México, abordando tanto el ámbito federal como el ámbito local. Comencemos desglosando la organización del Poder Judicial de la Federación. En el artículo 94, la Constitución establece la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Corte tiene la crucial facultad de resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidades. Además, el mismo artículo 94 menciona la existencia de tribunales colegiados y unitarios, detallando sus atribuciones y competencias. El artículo 100 establece el Consejo de la Judicatura Federal, encargado de la administración del Poder Judicial de la Federación. Y localmente hablando, en cuanto a los estados y la Ciudad de México, el artículo 116 garantiza su autonomía de la organización del Poder Judicial. Esto incluye la existencia de tribunales superiores de justicia y de elección de magistrados, según lo especificado en el artículo 117. Entonces ahora hablemos del funcionamiento general. Los tribunales de justicia administrativa son órganos especializados encargados de conocer y resolver asuntos en estas materias específicas. Están conformados por magistrados, jueces especializados en derecho administrativo. Sus materias jurídicas, o sea, lo que tiene que hacer
están las controversias administrativas, la responsabilidad patrimonial del Estado, las sanciones administrativas, contrataciones públicas, expropiaciones, concesiones y permisos, ambiente y recursos naturales. Pasamos contigo, Mateo. Muchas gracias, Andrea, por darme una vez más uso de la palabra. Continuamos con cuestiones muy precisas acerca del tema. Hay un concepto que es el control constitucional y convencional, que destaca la facultad que tiene la Suprema Corte para verificar la conformidad de las leyes frente a la Constitución o los tratados internacionales. Es una facultad reservada únicamente para la Federación. El único supuesto bajo el cual los tribunales locales pueden aplicar ese control es el control difuso, en el cual, mediante la interpretación de esa Constitución o esos tratados, ellos declaran inaplicable alguna ley local. Esto puede ir en contra de la ley mayor. Existe también la justicia ordinaria, que tiene que ver con toda la ley en materia que no involucra ni Constitución ni tratados, es decir, penal, mercantil, civil, administrativa, etc. Hay un par de cuestiones puntuales más a destacar. Se trata del amparo. Es el instrumento que uno como ciudadano tiene para protegerse ante la violación de derechos por parte de la autoridad. El artículo 103, 107 y 108 son los que regulan este principio, el principio del amparo. Y existe también la controversia constitucional. Hablamos del conflicto que puede haber, ya sea entre dos poderes públicos o dos ámbitos de gobierno. Por último está la cuestión de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad representa la inaplicación o refutación del sistema judicial frente a alguna norma por ir en contra de la Constitución o de los tratados, regresándola al Poder Legislativo para que la derogue, abrogue o reforme. Si en 90 días el Poder Legislativo no ha tomado acción, automáticamente el Poder Judicial la declara inaplicable. Y bueno, continuamos para saber un poco más con mi compañera Victoria Rojas. Pasemos ahora a abordar el tema de la justicia concurrente. ¿Qué significa, en qué casos aplica y por qué es importante? Es sencillo. Se trata de una excepción ligada a la justicia local que encontramos en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución. La justicia concurrente, en términos precisos, denota la facultad otorgada al actor o demandante para optar entre dos ámbitos judiciales al plantear controversias de naturaleza civil y mercantil. Según este principio, cuando los desacuerdos afectan exclusivamente intereses particulares y por ende se sitúan en la esfera de lo no federal, se posibilita que dichas disputas sean conocidas tanto por jueces y tribunales federales como por aquellos de jurisdicción local. En otras palabras, cuando nos encontramos en una situación en la cual la Federación emite una ley que pueda considerarse deficiente y por ende, a consecuencia de ello surjan controversias, se abre la posibilidad de que los afectados también acudan a la instancia de un juez local para la resolución de sus problemas. Es esto lo que se considera la justicia concurrente. Para ser servidor público en el ámbito judicial, debes formar parte de la carrera judicial, a excepción de los integrantes de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de Judicatura Federal está a cargo de la Escuela Judicial y, citando el artículo 4 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, esta constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional. Las categorías preeminentes abarcan magistrados de circuito, jueces de distrito, secretarios, actuarios y oficiales judiciales. La Escuela Judicial va a ser el órgano institucional que se especializa en formar a estos servidores públicos. Es importante recordar que el artículo 67 de la Constitución menciona que para ser ratificados los jueces y magistrados deben tener al menos 6 años de experiencia, un historial disciplinario limpio y una evaluación positiva en los aspectos que alude el artículo 4 de la Ley de Carrera Judicial. Ahora, mi compañera Andrea Rico me ayudará a cerrar este programa. Pasamos contigo, Andrea. Gracias, Victoria. Ahora les platicaré un poco sobre los principios constitucionales que deben de regir el servicio público y la carrera judicial. Entre ellos está el principio de acceso a la justicia. Garantiza el acceso
de particulares e instancias jurisdiccionales para impugnar actos administrativos, el principio de la legalidad, el procedimientos específicos, autonomía de los tribunales, resolución ejecutable, recursos jurisdiccionales, el principio de legalidad, el principio de imparcialidad, responsabilidad, principio de eficiencia y eficacia, principio de continuidad y de estabilidad laboral y el principio de transparencia. Entonces ahora hablaremos de la costa judicial en México. Primero, ¿qué es una costa judicial? El término costa judicial abarca los gastos, costos asociados con un proceso judicial. Esto incluye honorarios legales, tasas judiciales, costos periciales y otros gastos relacionados con la litigación. Pero en el caso de México, ¿cómo funciona? Según el artículo 17, que se los voy a leer, dice, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencias prohibidas las costas judiciales. Esto significa que en México una costa judicial, o sea, el pagar por la justicia, es algo que está prohibido y no se puede hacer. Ahora veremos qué es una instancia judicial en México. Dentro del sistema judicial mexicano se distinguen principalmente dos instancias. La primera instancia es donde se lleva a cabo el juicio inicial y se emite una sentencia. La segunda instancia, en muchos casos, corresponde a un tribunal de apelación o una sala superior. Esta segunda instancia es donde las partes pueden impugnar la decisión de la primera instancia. Entonces, ¿qué es la práctica de absolver la instancia en México? Centrémonos en la práctica. Este término se refiere a la facultad de un tribunal de segunda instancia para no pronunciarse sobre un caso y en cambio absolver a la instancia inferior. Esto puede ocurrir cuando la instancia superior considera que no hay elementos suficientes para revertir la decisión de la instancia inferior. Entonces, eso sería todo por el noticiero de hoy. Muchísimas gracias por su atención.